Listo, buenos días. Entonces, a nosotros respondió hablar sobre la respuesta inmune contra virus. Nuestro grupo está conformado por Sofía Tobar Cárdenas, Natalie Cañaveral, Isabela Pedrosa, Alejandro Gallego, Santiago Brilla y Sebastián Echeverri. Bueno, entonces, tenemos que lo primero a lo que se enfrentan los virus a la hora pues, de infectar es la inmunidad innata. Esta está conformada por las lógicas o fisiológicas, entonces tenemos la piel. Una vez ingresan por la piel o pues logran vencer esta barrera, se encuentran a las mucosas y allí se encuentran el moco, en donde están la lisozima y los péptidos antimicrobianos, y una vez también atraviesan esta barrera se encuentran a la microbiota. Muchos de estos virus logran entrar o pasar estas barreras, ya que uno, ingresan en grandes cantidades, dos, pues tienen factores de virulencia que pueden resistir estas barreras, y tres, hay otros que pueden saltarse estas barreras, como por ejemplo los que son transmitidos por vectores que van directamente a la sangre. Bueno, tenemos que una vez pasan estas barreras se encuentran a las células centinelas, que las células centinelas se encuentran en los tejidos. Generalmente estas células son las dendríticas tradicionales, los macrófagos y los mastocitos. Estas lo que hacen, pues su función es identificar mediante receptores a microorganismos y tan afectadas o dañadas. Tenemos que hay dos tipos de receptores, intracelulares y extracelulares. Los extracelulares tenemos al TLR4 y las lectinas, que eso lo que hacen es que detectan carbohidratos de todo tipo de microorganismos y así desencadenan la fagocitosis. Como estas son células y también pueden ser infectadas, entonces también tienen receptores intracelulares. Allí tenemos los TLR intracelulares y los LNR. Estos reconocen ácidos nucleicos de los microorganismos. Reconocen moléculas derivadas de la degradación del virus, ya que está dentro del citoplasma. Y por último tenemos a los RLR y ALR, que también reconocen ácidos nucleicos de microorganismos cuando se están replicando. Después de este reconocimiento que hacen estas células, se genera una señal para activar funciones específicas como lo son la producción de citoquinas, que estas van a activar la respuesta inflamatoria, y los interferones. Bueno, yo les voy a hablar sobre los interferones. Tenemos los interferones alfa y beta, que son de tipo 1. Estos interferones son producidos por macrófagos, células dendríticas convencionales y células dendríticas plasmocitoides. Además, pues también son producidas por células que no necesariamente son del sistema inmune. Bueno, cuando son recibidas por las células de un tejido, hacen que esta célula entre a un estado antivírico. El estado antivírico pues es una serie de mecanismos que impide la replicación de los virus dentro de la célula. Entonces, los mecanismos que utiliza es la degradación del RNA, el bloqueo de la síntesis de proteínas o bloquea diferentes etapas del ciclo de replicación viral. Como resultado, pues se interrumpe el ciclo de, como les decía, de replicación viral, aunque al mismo tiempo, pues las células dejan de funcionar adecuadamente y pueden entrar en procesos de muerte celular por apoptosis. Luego tenemos el interferón gamma. Este interferón es de tipo 2 y es producido por los linfocitos innatos 1 que están en los tejidos. Y conforme se van activando las células NK, pues también pueden llegar a producir este tipo de interferones. Lo único pues que podemos mencionar del interferón gamma es que activa los macrófagos para que fagociten los microorganismos y las células muertas. Y bueno, por último tenemos las células NK. Estas células se encargan de eliminar células viejas
estresadas, alteradas e infectadas. Las células sanas tienen en la superficie moléculas de MHC clase 1. Estas moléculas inactivan las NK, es por esto que ellas no eliminan las células sanas. Una célula infectada pues disminuye las moléculas de MHC clase 1 como consecuencia de la infección o del estado antivírico de la célula. La infección provoca estrés celular que modifica el funcionamiento en las proteínas de la superficie de la célula. Y pues tanto la ausencia de MHC clase 1 como la presencia de moléculas de estrés activan las NK para que liberen perforinas y granzimas que inducen la muerte celular por apoptosis. Listo, yo les voy a hablar sobre las células NKT. Las células NKT son una mezcla o un conjunto entre células natural killer más los linfocitos T. Estas tienen funciones auxiliares como lo son la producción de citocinas, que es el factor de necrosis tumoral, e interleuquina 2, o simplemente como célula citotóxica. Bueno, yo voy a hablar sobre las células dendríticas. Las células dendríticas convencionales migran del sitio de infección a los órganos linfoides secundarios para presentar antígenos y activar los linfocitos T. Por la vía endocítica para los T cooperadores y la cruzada para los citotóxicos. Los T cooperadores son polarizados a cooperadores 1 por citotoxinas como interferones IL-12 y IL-18. En respuesta producen interferogama, que ayuda a la respuesta de los T citotóxicos y en los linfocitos B al cambio de isotipo de anticuerpo de IgM de respuesta temprana a IgG de respuesta tardía, dando inicio a la respuesta inmune adquirida. Bueno, yo voy a hablar sobre las células plasmáticas, también conocidas como células B. Estas células son diferenciadas porque son un tipo de glóbulo blanco que desempeña pues, un papel muy crucial en el sistema inmunológico. Estas células son responsables de producir anticuerpos, también llamados y conocidos como monoglobulinas, que son proteínas encargadas de combatir infecciones y agentes patógenos en el cuerpo. Las células plasmáticas también se derivan de linfocitos B activados y son esenciales para la inmunidad adquirida, ya que estas nos van a ayudar a reconocer y neutralizar amenazas específicas para el organismo. Bueno, por último vamos a hablar de la muerte celular o apoptosis. Entonces, la muerte de las células propias es un mecanismo de protección, ya que en el interior de ellas, el interior de ellas funcionan como un refugio y sirven para la reproducción de ellas mismas. Entonces, una vez se destruyen, no hay forma de que sigan reproduciéndose. Además, también pueden quedar envueltas en cuerpos apoptóticos que son eliminados por los macrófagos y es por esa razón que estas células se activan por interferones gamma, ya que tienen pues mucho que fagocitar. Entonces, la muerte celular tiene varios mecanismos que protegen a estas células, como son la autofagia, en donde reciclan componentes celulares propios que ya no se requieren o están defectuosos, y la xenofagia, que se utiliza para destruir microorganismos intracelulares y también para presentar antígenos en los casos de células dendríticas convencionales. Ya digamos, si esos procesos tardan mucho en desarrollarse, la célula entra en apoptosis. Y listo, eso es todo.